Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta es una clase de ángulos y de funciones trigonométricas para chicos de segundo de bachillerato. Realmente la materia de segundo de bachillerato es muy extensa con respecto a trigonometría y yo aquí quiero hacer una especie de resumen de todo lo que se había visto. En todo caso, lo que nos pide este ejercicio es que dados cuatro ángulos, ¿sí? Para los ángulos dados, halle su ángulo de referencia, el primero, y segundo, las funciones trigonométricas para dicho ángulo, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que los ángulos de referencia están o se calculan de acuerdo al cuadrante en el cual se encuentren, ¿sí? Entonces las ecuaciones para los ángulos de referencia son para el primer cuadrante, aquí, para el segundo, para el tercer cuadrante y para el cuarto cuadrante, ¿sí? Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Hay que tomar en cuenta que si los ángulos son mucho más grandes o de 360 grados o son negativos y más grandes que 360 grados, entonces se puede calcular el ángulo coterminal y va a resultar o vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, para el primer caso tenemos el ángulo simple de 60 grados, ¿no? Entonces, el ángulo de 60 grados está en el primer cuadrante, ¿sí? En el primer cuadrante, y en el primer cuadrante el ángulo de referencia se calcula, más bien dicho, no se calcula, sino que simplemente es el mismo ángulo que me han dado. Entonces, el ángulo de referencia es 60 grados mismo, ¿correcto? Y para 60 grados yo tengo que calcular todas las funciones trigonométricas. Entonces, tendría seno de 60 grados. Entonces tengo dos opciones. La una lo hago con la calculadora, pero si me dicen que no use la calculadora, entonces yo tendría que usar estos dos triángulos que son de apoyo, los cuales me tengo que memorizar para poder resolver en un problema o en un examen, resolver las funciones sin ningún problema. Entonces, antes de empezar a hacer las funciones trigonométricas, debo recordar que en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas son positivas. En el segundo es el seno y la cosecante y el resto negativas. En el tercero las únicas que son positivas es la tangente y la cotangente, y en el cuarto el coseno y la secante. Entonces también tengo que recordar eso de acuerdo al cuadrante en el que me encuentro. Cuando estoy en el primer cuadrante, entonces todas las funciones trigonométricas son positivas. Entonces me ubico en el triángulo y dice el seno, en un triángulo rectángulo, el seno de un ángulo es cateto opuesto, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el seno de 60 sería cateto opuesto sobre hipotenusa, raíz de 3 sobre 2. Y si yo voy a la calculadora, pongo seno de 60, me da raíz de 3 sobre 2 también. Entonces, esa es la primera parte. Segundo, ponemos coseno de 60 grados. En un triángulo rectángulo el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente. Tangente de 60 grados. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces tendría raíz de 3 dividido para 1, que es raíz de 3. Si quiero lo pongo para 1, no hay problema. Una vez que yo tengo estas tres funciones trigonométricas, las otras tres solo las obtengo invirtiendo las funciones trigonométricas. Es decir, la cotangente de 60 grados es invertir esta función. Si tenía raíz de 3 sobre 1, entonces aquí sería 1 sobre raíz de 3. Pero no se olviden que aquí hay que racionalizar la expresión. Para esto, multiplico por raíz de 3 a ambos, al numerador y al denominador, es decir, por 1, y me daría raíz de 3 arriba sobre 3 abajo. La secante de 60 grados es dar la vuelta al coseno. Entonces tendría 2 sobre 1, que es 2. Y la cosecante de 60 grados sería
o más bien dicho, es equivalente a dar la vuelta al seno de 60, sería 2 sobre raíz de 3. Pero como tenemos que racionalizar, ¿por qué? Porque la respuesta está con una raíz abajo, multiplico por la misma raíz arriba y abajo, lo cual me da 2 raíz de 3 sobre 3, que de esa manera. ¿Correcto? Entonces ahí ya tengo el primer ángulo resuelto. Vamos con el segundo. El segundo ángulo me dice menos 840 grados. Como es un ángulo mayor a 360 grados, yo puedo encontrar primero el ángulo coterminal para luego encontrar su ángulo de referencia. ¿Qué hacíamos para hallar el ángulo coterminal? Le sumo, para que se haga positivo y poder observarlo de mejor manera, le sumo 360 grados las veces que yo necesite hasta que se haga positivo. Entonces, yo tengo menos 840 más 360 me da menos 480, todavía no me sirve. Le sumo otra vez 360, me da menos 120, que no me sirve, aunque todos estos resultados son ángulos coterminales. Le sumo otra vez 360 y resulta ser un ángulo de 240 grados. Entonces el ángulo coterminal sería aquí 240 grados. Ahora, la teoría me dice, si usted tiene un ángulo, da lo mismo trabajar con el ángulo o con su coterminal. Es decir, que para funciones trigonométricas los dos ángulos son iguales. Entonces ya tengo el coterminal. Una vez que tengo el ángulo coterminal, hallo el ángulo de referencia. Ahora, este ángulo se ubica en el tercer cuadrante. Si estoy en el tercer cuadrante, el ángulo de referencia es el ángulo menos 180. O sea, el ángulo menos 180 grados, lo cual me da 60 grados. Otra vez, bueno, que coincide con el resultado de acá, pero va a haber una cierta diferencia. Yo tengo el ángulo de referencia. Ahora, las funciones trigonométricas son las mismas para el ángulo dado o para su ángulo de referencia. Entonces me da lo mismo trabajar con cualquiera de estos dos ángulos para sacar las funciones trigonométricas, siempre y cuando tome en cuenta en dónde son positivos o negativas, digamos, las funciones trigonométricas. Bueno, entonces yo tengo ya la referencia que es 60 grados. Voy al triángulo de 60 grados. Seno de 60 grados. De nuevo, cateto opuesto sobre hipotenusa. Raíz de 3 sobre 2. Pero, ¿en qué cuadrante estoy? Estoy en el tercer cuadrante porque para observar el cuadrante hay que fijarse en el ángulo coterminal o en el original. Entonces tengo 240 grados. En el tercer cuadrante, que es en el cual se ubica este ángulo, solo la tangente y la cotangente son positivas, ¿correcto? Entonces, como no es ni tangente ni cotangente, tendrá un signo negativo automáticamente. Veamos si es cierto. Entonces, pongo seno de 240 y me va a dar menos raíz de 3 sobre 2. Como ustedes pueden observar, tengo ese resultado. Perfecto. Ahora, como es 60, voy a tener los mismos resultados de acá, pero lo único que tengo que tomar en cuenta son los signos. Entonces, coseno sería el mismo ángulo de acá, un medio, pero como estoy aquí, también sería negativo. Tangente y cotangente de 60 resultaría ser raíz de 3 y raíz de 3 sobre 3. Pero estos sí van a mantenerse positivos porque en este cuadrante estas dos funciones trigonométricas son positivas. Y por último, tangente, cotangente sería secante y cosecante de 60. Entonces tendría es 2 y es negativo y 2 raíz de 3 sobre 3 y es negativo. ¿Ya? Ahora, obviamente que esto significa que yo ya estoy sacando, esto es lo mismo que el seno de 240 grados, que es el ángulo original. No se olviden que estoy trabajando con el mismo ángulo. Entonces acá sería coseno de 240, tangente de 240
cotangente de 240 y así sucesivamente. Muy bien. Luego tengo el ángulo de 3pi positivo. Como está en radianes, si quieren primero lo transformamos a grados para ubicarnos mejor. Entonces θ sería 3 por pi vale 180. Entonces 3 por 180 me da 540. Este ángulo equivale a 540 grados. 540 grados es un ángulo mayor a 360, por lo tanto puedo hallar su coterminal para manejarlo de mejor manera. 540, en este caso no me conviene sumar 360, sino más bien restar, me da un ángulo de 180. Entonces el ángulo coterminal es 180 grados. Da lo mismo trabajar con 540 que con 180. ¿Sí? Entonces este ángulo coterminal ya lo tengo. El ángulo de referencia, como este ángulo está justo aquí, pertenece, digamos, al segundo o al tercer cuadrante. Con la misma fórmula me va a salir lo mismo. Voy a ocupar la fórmula de arriba, sería 180 grados menos el ángulo, es 0 grados. Da lo mismo trabajar con 0 grados o con 180 grados, siempre y cuando tome en cuenta los signos, ¿no? Entonces, no se olviden que cuando yo tengo ángulos que justo coinciden en los ejes, esos ángulos se llaman cuadrantales y ese resultado está en las tablas de resultados. Entonces, aquí vamos a ver lo siguiente, por ejemplo, ojo, aquí ya me puedo fijar en estos triángulos, porque estos triángulos no me sirven para ángulos cuadrantales. Pero lo puedo hacer en la calculadora. Seno de 180, ¿no? Entonces seno de 180, 0, cos 180 me va a dar menos 1, ¿sí? Menos 1. En la calculadora también lo pueden calcular. Tangente de 180 grados, vamos a ver, 0. Cotangente de 180 grados me va a dar, es seguro que me va a dar error, sería, la cotangente no se olviden que es 1 dividido para la tangente, 1 dividido para la tangente de 180, error, por lo tanto significa infinito o menos infinito, en general es infinito, o indefinido como habíamos dicho, o indeterminado. Secante sería darle la vuelta al coseno, que seguiría siendo menos 1, y cosecante, perdón, aquí 180, ¿no? 180 grados, cosecante de 180 grados sería darle la vuelta a esto, es decir, 1 dividido para esto, 1 dividido para 0, ustedes saben que es error. Entonces, esto también es indefinido, indeterminado. ¿Bien? Entonces este sería el resultado para este ángulo que a propósito es cuadrantal. Entonces, como ustedes ven, para un ángulo cuadrantal la referencia o el ángulo de referencia siempre se hace 0. Y bueno, también tenemos el último caso. Yo tengo menos 4 pi tercios. ¿Qué es lo que hago primero? Si les resulta más fácil, transformen a grados. Entonces sería 4 por 180 dividido para 3 me da 240, pero es menos 240 grados, sigue siendo el ángulo. Como está en esta forma y yo le quiero ver positivo, le puedo sumar 360 para encontrar su ángulo coterminal. Entonces tendría menos 240 más 360, lo que me da 120. Es equivalente, o su coterminal es 120 grados. Entonces da lo mismo trabajar con este ángulo o con este ángulo de 120. Ahora, estoy en el segundo cuadrante. El ángulo de referencia sería 180 menos este ángulo. Lo que me da de nuevo, bueno, me coincide, va a seguir siendo 60 grados. ¿Sí? Entonces, como es 60, sigo ocupando este triángulo, aplico las funciones trigonométricas y como es de 60 me va a dar lo mismo que aquí y que acá.
los valores, pero los signos van a cambiar. Como está en el segundo cuadrante, el seno y la cosecante son positivas y el resto de funciones trigonométricas me dan negativas. Es decir, seno de 60, que es el mismo equivalente de acá, ¿no? Seno de 120, ocupo este resultado, estoy en el segundo cuadrante, el seno y la cosecante es positivo, entonces yo pondría este valor positivo, raíz de 3 sobre 2. Cos de 120, segundo cuadrante es negativo, menos 1/2, tangente de 120, segundo cuadrante es negativo, raíz de 3, cotangente de 120, segundo cuadrante es negativo, raíz de 3 sobre 3, secante de 120 grados es negativa y es 2. Y por último, cosecante de 120 grados es positiva porque está en el segundo cuadrante y tendría el resultado de 2 raíz de 3 sobre 3. ¿Correcto? Entonces, esta es la forma en que se calculan las funciones trigonométricas para cualquier ángulo sin utilizar calculadora. Lo hemos hecho para comprobar resultados. ¿Correcto? Muchas gracias, chicos, espero que estudien mucho. Matemáticas es todo. Gracias. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something.